Senen de frutos por, yo creo que poner de manifiesto una línea singularísima del pensamiento español en el conjunto europeo, muy diferente de lo que se hacía en otros sitios e incluso del que parte del pensamiento español posterior huyó, desgraciadamente, ¿no? En el intento de las ganancias de autonomía de la política, ya no del momento maquiavélico. Hablamos bastante después, pues huyó de estos componentes que me parecen fundamentales para explicar por qué, entre otras cosas, esa denominada política cristiana en España era diferente de en otros sitios y no solo se perdió en Europa. Estoy recordando a Petros Kunaeus o Altus proponiendo cátedras de política para quitar la filosofía moral de este engorro de la filosofía moral de la práctica política, y en España Sancho de Moncada. O sea, me parece interesantísimo algunas de las cosas, aparte de lo que a nosotros nos puede interesar más, que es soberanía e imperio, que da para mucho y me ha parecido una brillantísima exposición. No siempre tiene uno la ocasión de estar entre dos sevillanos, igual por el acento del profesor Rus no lo denota, pero también es sevillano. La última vez que yo me vi entre dos sevillanos fue presidiendo una comisión en el Congreso de los Diputados, cada uno era de un grupo político y además uno del Sevilla y otro del Betis, y aquello era más inconciliable que su pertenencia a dos partidos distintos, ¿no? Afortunadamente, uno sabe que está ante dos sabios cuando los dos son del Betis y nos evitan cualquier problema semejante. El profesor Rus, que es sevillano y que en Castilla y León y en la Universidad de León siempre ha ejercido de sevillano, me ha prohibido tajantemente cuando veníamos en el coche que yo hiciera ningún panegírico. Debo decirles que me sigue impresionando que me deje que le acompañe a pesar de haber visto la tesis que él me dirigió en su momento, y eso habla mucho de su bonomía y de su indulgencia, además mucho más que de mi capacidad. Y ha sido maestro de muchos en Castilla y León y en León. Yo aprendí la interdisciplinaridad del profesor Rus, ¿no? que había hecho Derecho, que había hecho Historia, que había hecho Filosofía, es doctor en Filosofía, es doctor en Derecho. El profesor Rus es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad de León, y ahora mismo, como él dice, se ha pasado al lado oscuro, ¿no? Es el director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Todos los que nos hemos acreditado o todas las titulaciones que se evalúan han pasado a temerle tanto como a admirarle, ¿no? Desde esa dirección de la Agencia de Calidad de Castilla y León. Ha sido miembro de la Agencia Europea de Calidad, ha impartido clases y participado en proyectos de investigación en distintas universidades, en Stanford, en Berkeley, en Illinois, en Nueva York, en Múnich, en Frankfurt, en Gotinga, en Bayreuth, en Alemania, en los centros de la Max Planck, en varios sitios. Ha sido invitado allí varias veces como investigador. Durante 14 años dirigió la cátedra de la empresa familiar y ética de los negocios en la Universidad de León. Yo he heredado su docencia de empresa familiar, que es bastante complicado venir detrás del profesor Rus. La actividad de investigación del profesor Rus ha tenido muchos puntos de atención. Fundamentalmente, el pensamiento político griego clásico, su recepción y su continuidad en Europa. Difícilmente nadie del ámbito de la historia de las ideas políticas ha avanzado en el pensamiento clásico sin haber pasado previamente por las agudas percepciones del profesor Rus en sus aportaciones, en sus libros y en sus traducciones desde el griego, que en eso sigue dándonos lecciones a muchos, así como en el estudio de algunos problemas sociales y políticos contemporáneos. Entre sus publicaciones, lamentablemente para él, mi nombre está asociado al suyo en varias de esas publicaciones, desde la política de Aristóteles hasta los comuneros y alguna vida de Kennedy, son enormes. Yo quiero destacar pues todas las que ha hecho en relación a la obra de Aristóteles, particularmente la política y la ética Nicómaco, y las traducciones de Tomasus y de Pufendorf, no siempre fáciles en España, y las obras biográficas de Fernando el Católico y de John Fitzgerald Kennedy,
si no le retraso mucho más yo, pues en torno a las Navidades tendremos una visión desde las ideas políticas de Isabel la Católica, ¿no? Y yo quiero destacar, para finalizar y darle la palabra para que nos hable sobre el derecho natural y derecho de gentes en la España del siglo XVIII, y ahora entenderán por qué el cambio de orden respecto al inicialmente previsto. Destaco que ha sido también el comisario de los actos del quinto centenario de las comunidades de Castilla y que desde él ha conseguido una labor no siempre fácil, que es desde el rigor académico conseguir que penetre en la sociedad, no solo desde la divulgación, sino, insisto, desde el rigor académico, el conocimiento, el amor por no solo el pasado histórico, sino también por las ideas políticas, por las ideas filosóficas que sustentan el devenir de España hasta ser lo que hoy somos. Suya es la palabra, señor profesor Rus. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Pasó, no sé, espero no defraudar al auditorio, porque ya llevo mucho tiempo sin dirigirme a los auditorios, porque como ahora soy Darth Vader, en el lado oscuro, pues me toca pues, continuamente ir a evaluar cosas y plantear historias sobre los criterios de evaluación y esas cosas tan tediosas y tan necesarias, ¿no? Y que la nueva ley de universidades reitera. Bien, primera cuestión que podéis plantear es por qué el siglo XVIII, ¿no? Y por qué España en el siglo XVIII, ¿no? Vamos a ver, en la enciclopedia se dice que España no aportó nada. De una manera breve, está mejor dicho, ¿no? Pero en un trabajo que vamos a publicar, Eduardo Fernández y yo, sobre la historia de las historias del derecho natural, donde recogemos por lo menos una treintena de historias de derecho natural que se publican en Europa, España no aparece. No aparece, no existe. No existe nada del español en el siglo XVIII, no existe lo que se ha tratado aquí en muchos, o por otros autores o por otros expositores sobre la España de la Escuela de Salamanca, primera, segunda escolástica. Solamente en algunas historias, y solo en algunas historias, se hace referencia a Francisco Suárez. Solo en algunas y muy concretas. El resto hemos desaparecido. Y el derecho natural lo inicia una referencia breve a Aristóteles y Platón, una referencia más amplia a Cicerón, la Edad Media no existe y hay una unanimidad en una frase que Hugo Grocio es el instrumento de la divina providencia para restaurar el derecho natural. Es decir, el derecho natural comienza y todo lo demás no existe. Y España no existe. Y los españoles no existen. Entonces, bueno, no sé, quizás tendría que, como decía que era el personaje de En Flandes ha puesto el sol, de Eduardo Marquina, española toda vena fui, ¿no? Y entonces jugué bien y perdí bastante, pensé mucho y pensé poco, ¿no? Pues no sé si lo de pensar poco o no, me gustaría, pero lo de pensar, y dije, bueno, esto no puede ser. Y no puede ser porque no es así. Porque el siglo XVIII español no es un siglo que vaya a remolque continuamente de Francia. No es un siglo clónico de Francia. Los españoles tuvieron una gran apertura. Los españoles, prefiero los intelectuales españoles, muchos de ellos, la gran apertura al mundo europeo. Por poner un ejemplo, Mayans fue miembro de la Academia de Ciencias de Göttingen. Por cierto, la única universidad alemana donde no existen dos cátedras de teología, una católica y otra protestante, solo protestante. O sea, un sitio impartidus infideli, por decirlo así. Es decir, Mayans tiene correspondencia con Voltaire. El famoso botánico español Mutis es muy amigo del catedrático de botánica de Basilea, que después pasa a Göttingen, y lucha contra Linneo y se catea. Las obras de Campomanes, muy pegadas a la realidad española, están traducidas en alemán.
En la Universidad de Göttingen existe una colección de libros españoles que son 45.000 libros españoles del siglo XVIII. O sea, quiero decir que hay relación, y relación con otros mundos y con otros intelectuales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no éramos una isla, ni muchísimo menos. Y en el caso del derecho natural, que es lo que nos ocupa esta mañana, tampoco somos una isla. Pero ¿cuál es el problema? Que de toda la producción dieciochesca del siglo de derecho natural, solamente tenemos editada la historia de Magalhães, la historia de Marín y Mendoza, editada en el siglo XVIII, y los comentarios a la obra de Jainecio, las castigaciones, justo se dice, ¿no? Que hace. Eso es lo único que tenemos. Todo lo demás son manuscritos. Y existe un texto del principio del siglo XVIII, que voy a contar ahora, que está un alumno mío haciendo la tesis doctoral, que es un tratado sistemático de derecho natural que hemos encontrado un manuscrito en Madrid y otro en Viena. Y el manuscrito de Madrid tiene un autor y el de Viena, que es exactamente igual que el de Madrid, tiene otro autor. ¿Quién es el autor de esta verdad? No, eso es muy complicado de resolver, pero además el libro es una copia, o sea, es una traducción recreada. El manuscrito es una recreación me refiero copia y a veces se aparta del texto, en un libro de Johannes Miller, del cual no hay ninguna noticia en ningún repertorio alemán. O sea, que es, digamos, un misterio, un enigma dentro del misterio, ¿no? Bien, entonces, pero estamos hablando de un texto de 1706. Es decir, muy pronto en España empieza a haber producción de derecho natural. Otro manuscrito es la filosofía cristiana de Magallanes, que no se edita, editado en Valencia. Otro manuscrito es el manual que escribe José Isidoro de Torres Flores, uno sobre la libertad, que se lo edité, y el otro, el manual de derecho natural, que nunca se llega a editar porque la sección de imprenta de la Inquisición lo impide. Bueno, pues ese tampoco existe. Y después existen varios pequeños textos que se presentan en los Reales Estudios de San Isidro, que se conservan en manuscrito. Eso. Y después habrá muchas otras cosas que yo desconozco, lógicamente, y que si se empiezan a estudiar en archivos de universidades como Santiago, Sevilla, las antiguas universidades, encontraremos cosas, en Valencia, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Existe una producción de derecho natural? Sí. Existe. ¿Existe una teoría sobre el derecho natural? Sí. ¿Y una posición? También. ¿Qué es lo que intento mostrar? ¿No? Es decir, ¿y cuál es esa posición? Bien, pensemos que la primera cátedra de Derecho Natural que se establece en 1661, si la memoria no me falla, para que el primer titular sea Samuel Pufendorf, y a su vez se hace, si no recuerdo mal, la Universidad de Halle. No tiene el título solo del Derecho Natural. Filosofía y Derecho Natural, se llama así, ¿no? Entonces, esto nos da una idea que algo estaba ocurriendo en Europa. Y la pregunta que yo me hacía ¿por qué una cátedra de Derecho Natural en 1661? ¿Qué ha pasado en Europa para que se establezca esta cátedra de Derecho Natural? Y hay una explicación posible que hay que verla en una combinación histórica de la historia evenencial y el desarrollo de las ideas políticas. Como todos sabéis, en 1648 se firma la Paz de Westfalia, que supone que, ¿recordáis el cuadro de las lanzas de Velázquez, la rendición de Breda? El vencido flamenco entrega las llaves al mariscal, capitán español, general español. En 1648 esa situación se invierte. España entrega las llaves a los que van a seguir con los nuevos imperios, naciones que van a dominar. Pero, oh casualidad, en 1650, desde 1650 no encontramos ni un solo comentario a la política de Aristóteles. Nuevo. Pero empieza a haber comentarios
que no lo había habido antes, a la retórica de Aristóteles. Y ha cambiado. No hay que justificar retóricamente el nuevo orden político. Y para eso no nos sirve Cicerón, sino nos sirve Aristóteles, que es la autoridad intelectual. 10 años más tarde, mal contados, se establece la Cátedra de Derecho Natural. ¿Qué es lo que pretende? Desarrollar los principios filosóficos sobre lo que debe asentarse el derecho. Y, por tanto, las relaciones humanas. Porque no pensemos que el derecho natural, los manuales de derecho natural, que son aburridísimos de leer, contienen grandes teorías. Uno de los temas que se trata es sobre las sepulturas. Otro de los temas que se trata es sobre el matrimonio. Otro de los temas, es decir, estamos hablando que el derecho natural se empieza a constituir como el derecho, el fundamento del derecho. Y para eso hace falta una cátedra. ¿Por qué en España la primera cátedra se establece en 1771, en 1770, en los Reales Estudios de San Isidro? En la época de Carlos III. ¿Y por qué no se establece un siglo antes? Hay dos explicaciones. Una, la primera histórica, porque tenemos un nuevo rey, Carlos III, que no puede cambiar la reforma de la universidad, no puede reformar la universidad. Esto es un aviso a los políticos. Hay dos grandes intentos de reformar la universidad. Uno son los reyes católicos y otro es Carlos III. Y los reyes católicos terminan autorizando la Universidad de Alcalá para recibir las nuevas ideas y las nuevas enseñanzas, y Carlos III acaba creando los Reales Estudios de San Isidro, que es el lugar donde se empiezan a hacer las oposiciones a cátedra a nivel nacional, en tribunal y ejercicios. Es decir, esta gente tenía poder y no logró reformar la universidad. Debe ser que lo de reformar la universidad es complicado, ¿eh? Bien, pues, ¿qué quiero decir con esto? Que Carlos III era un rey que venía de Nápoles. Y en Nápoles había una cátedra. Y había una tradición de derecho natural. Y se establece en los Reales Estudios. Y, para dato curioso, todo abogado que quisiera ejercer en Madrid tenía que pasar el curso de Derecho Natural, aunque no hubiera estudiado en los Reales Estudios, aunque hubiera estudiado en Salamanca, en Valladolid, en Sevilla o en Granada. Tenía que pasar el curso de Derecho Natural. Era un requisito sine qua non para poder ejercer como abogado en Madrid. Bien. ¿Por qué ese es el hecho histórico? Está muy bien esto de los maravillosos teléfonos móviles que te contestan. ¿Por qué? Decía, ¿y qué está sucediendo en el siglo XVIII con Carlos III? Pues estamos hablando de un rey que quiere hacer reformas, que quiere cambiar, que España está en otra fase y que quiere introducirse en Europa. Y uno de los elementos fundamentales para la formación de los futuros juristas, que van a ser futuros funcionarios y altos funcionarios del Estado, es el conocimiento del derecho natural. Dicho con otras palabras, España no es ajena al viento de cambio y de modernidad que se plantea en Europa. ¿Por qué queda relegada? ¿Por qué queda marginada? Porque la vía que elegimos no es la del derecho natural que llamamos racionalista, moderno, etc., sino que es la vía que trata, como intentan otros autores, por ejemplo, Carmichael en Escocia, Burlamaqui en ámbitos de Suiza o Finetti en Italia, de conectar dos grandes tendencias. Una tendencia que sería el nuevo aire del derecho natural, que se basa en el conocimiento racional y el acceso a esas verdades y a esos principios por parte de la razón del hombre, con los principios revelados por la religión. Es decir, esa doble vía que trata de decir, ¿cómo puedo conectar las teorías de Ambrosio, bueno, Cristian Tomasio es más difícil, pero Pufendorf, etcétera, con esa verdad revelada, esa verdad que me impone el catolicismo? Y la filosofía tradicional aristotélico-tomista.
Claro, la carga de derecho natural, es decir, la tradición justnaturalista española, es una tradición teonómica, con unos principios básicamente teológicos, que no podían dialogar con la modernidad. Era imposible, es decir, era imposible que los principios que planteaba la Escuela de Salamanca, por ponerlo de una manera muy genérica, fueran elementos que pudieran tener interlocución con la modernidad. Y esto es otro rasgo de modernidad de los españoles. Es decir, no nos sirve una tradición, adaptemos esta tradición y procuremos dialogar con la modernidad. Porque en esos manuscritos que acabo de citar, se tocan todos los temas que se tocan en Europa. Se profundiza en todas las cuestiones que se profundizan en otros manuales europeos. E incluso los españoles participan de esa corriente de la historia del derecho natural. Porque muchas veces nos podemos preguntar, bueno, ¿y por qué hay tantas historias del derecho natural? Pues muy sencillo, porque no se enseñaban los manuales del derecho natural en las universidades. Eso era imposible de enseñar. Se enseñaba una visión. ¿Y qué pretendía una historia? Una historia quería una información mínima sobre los autores, sobre las ideas y sobre el desarrollo. Pero a su vez la historia que se hace en Europa lo que pretende básicamente es crear un canon de autores de derecho natural y un conjunto de cuestiones que son las propias del derecho natural. Dicho de otra manera, la historia funciona como un dictado para aquellas personas que quieran dedicarse al derecho natural. Es decir, los excluidos no existen, los incluidos son los que hay que estudiar, son pues, como siempre, Ambrosio, Pufendorf, etcétera, 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 Tomasius, etcétera, que son los que conocemos y los que seguimos teniendo en nuestras historias. Y los temas son estos. Es decir, es la dictadura del derecho natural racionalista impuesta en forma de historia que se distribuye o que se transmite en las clases de las universidades. Y los españoles lo único que hacen, lo único que publican, es exactamente eso, una historia del derecho natural para usarlo en las clases de los Reales Estudios de San Isidro, donde ¿cómo se llama? Joaquín Marín y Mendoza era catedrático. ¿Por qué? Porque quería enseñarle a los alumnos el desarrollo de la historia, pero también los temas, e incluir algunos españoles. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que nosotros, como autores o como personas, los españoles que tratan el derecho natural, están perfectamente informados. ¿Por qué? Porque en la obra de Marín y Mendoza se citan a todos. Incluso los que están en el índice de libros prohibidos, en el índice de libros prohibidos. En la obra de La libertad natural y política de los hombres de José Isidoro de Torres Flores, se citan autores de derecho penal que hacía un año que habían publicado sus libros. Es decir, con esto que quiero poder decir, que tienen una información muy de primera mano. ¿Por qué? Porque es una élite que accede a los libros y que además accede a los libros de dos maneras. Una, comprándolo de extranjero, pero o bien porque lo inquisidor general le manda a hacer una expurgación de los libros para incluirlos dentro del índice de libros prohibidos. Y eso está en la sección de imprenta del Archivo Histórico Nacional, es una mina de información sobre estos temas de expurgación, etc. Entonces, estamos hablando de una serie de autores que yo tengo a 4 o 5, pero es que hay muchos más que tienen una información muy precisa y muy clara. Y si la opción fue la tendencia aristotélico-tomista, está fundamentada en el conocimiento de los autores anteriores. O sea, no es una opción de sigamos una tradición acríticamente, no. Seguimos una tradición críticamente y además somos críticos con lo que está sucediendo.
Entonces, ¿cuál es la tesis que yo defiendo? Existe una teoría hispánica o española del derecho natural en el siglo XVIII, cuyo aporte fundamental está inédito. Es prácticamente inédito, excepto publicar el manuscrito de José Isidoro de Torres y el de Mayán, pero está la historia del derecho natural y después existen otra serie de pequeños libros de derecho natural, ¿no? Que no se han editado y que sería bueno pues en algún momento y te lleva sorpresas como el manuscrito que he citado, independientemente de que sean dos autores, me interesa mucho más la fecha en la que está editado y en la que está escrito, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la crítica que se hace al derecho natural moderno no solo es a sus ideas, a los fundamentos, sino también al método. Con lo cual, esto que está tan de moda, la metodología, la jurídica, etc., pues eso también está ahí. También está en el germen, está ahí. Es decir, estamos en contra de un método que sea empírico, que sea exclusivamente, como dicen ellos, materialista, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, y después, ¿cuál es la tesis fundamental? La tesis fundamental es que el ser humano es un ser trascendente en cualquiera de sus manifestaciones, y cuando digo trascendente, es que sale de sí mismo y es capaz de comunicarse. Y que esa comunicación es horizontal con otros y vertical con los seres, con el ser superior, con la divinidad, y que vive en un mundo que construye junto a otros, que es perfectamente aristotélica, pero inserto en un ámbito propio de la providencia. Ese es el planteamiento de Agustín. Y que la razón que el hombre tiene es capaz de alcanzar, a conocer y a dar a conocer logos y logos, que razón, palabra, es capaz de dar a conocer esos principios a otros. Entonces, por otro lado, y ahora si os dedicáis a filosofía del derecho podéis comprender por qué la filosofía del derecho es la única asignatura, la única filosofía adjetiva que no existe en los planes de estudio de filosofía. El derecho natural se enseña exclusivamente en las facultades de derecho. Exclusivamente. No se va, como ocurre en Heidelberg, a las facultades de filosofía, sino que se enseña solo en la facultad de derecho. ¿Por qué? Porque es un derecho. Es una versión del derecho para juristas y no es una teología para juristas. Es decir, se está buscando que los principios sobre los que se asienta el derecho sean principios racionales, con esa visión trascendente, pero racionales, y que esos principios los manejen los juristas. Y que no estén sometidos a una discusión teológica o una discusión filosófica, ¿no? Y esto creo que es también algo que intentan hacer en Europa, pero lo hacen de otra manera, distinta. Entonces, la tesis fundamental, ¿cuál es? La tesis fundamental es que nosotros tenemos una teoría, así, del derecho natural, que es una teoría que está dentro de la tradición aristotélico-tomista, cuyo fundamento, digamos, cuya bóveda es la religión cristiana y la revelación, y ese es el límite, y que esa tradición jurídica, esa tradición justnaturalista quiere sacudirse, de cierta manera, para poder entrar en diálogo y para poder ser útil a la sociedad, de toda la carga teológica que había desarrollado pues una escuela tan importante como la de Salamanca. Dicho con otras palabras, es decir, es el paso previo a un derecho codificado que va desde los principios que se plantean en la escuela de Salamanca hacia una codificación. Y es el paso previo. De hecho, cuando se está produciendo el proceso de codificación, el derecho natural desaparece de las enseñanzas. Y es triste decir una cosa, algo. Es decir, el derecho natural se instaura en 1770
y se extingue en 1794. O sea, la Cátedra de Derecho Natural se suprime en 1794. Y se suprime, además, por un real decreto, que toda la enseñanza de Derecho Natural se suprime en todos seminarios, universidades, etc. ¿Por qué? Porque se tenía miedo a las ideas revolucionarias que venían de Francia y que se disfrazaban bajo el nombre de derecho. Es decir, hay un acta de un Consejo de Ministros de 1794 donde se habla de cómo los soldados de la frontera francesa leen libros que tienen que ver con el derecho natural y que eso provoca que no sean suficientemente disciplinados. Entonces, hay una persecución selectiva desde 1794 a todo lo que es el derecho. ¿No? Y hay un momento en un acta de la Universidad de Sevilla de 1804, cuando el rector de la Universidad de Sevilla dice de pasada, recoge el acta, que la Cátedra de Derecho Natural se suprimió porque hubo un abuso de los principios. ¿Qué está diciendo, en el fondo? Unos principios que son los principios políticos, de igualdad, de libertad, etc. ¿No? Bien, es la triste historia del pensamiento español, que tiene un despegue muy importante, que entra en diálogo con la modernidad, que conoce lo que existe y que tiene, digamos, un corte abrupto hasta 1820. Es un corte, después ya, lo que viene después, en el siglo XIX y tal, es otra historia de la literatura, es otro planteamiento. Pero en estos momentos, ¿qué hubiera sucedido, y esto es historia ficción, si el derecho natural hubiera seguido siendo una asignatura que hubiera formado a los juristas y a los funcionarios del Estado? Pues tendríamos un Estado muy moderno. Hubiera tenido un Estado muy moderno. Y además, ese interés por el derecho natural se trasladó a América, ¿no? Y quiero dar dos pinceladas más para provocar la investigación. La primera traducción de Oficio, de Puffeldorf, la hago yo. Hay una en Argentina de los años 70, pero quiero decir, la primera traducción que se hace en España la hago yo. No hay ni una sola traducción en el siglo XVIII, ni en gran parte del XIX, de las obras clásicas de derecho natural europeo. Tomasius jamás se pronunció en España. Grocio hay una traducción muy antigua, de Torreviejo, me parece que se llama, pero que es ya del siglo XX. Es decir, Hugo Grocio, Tomasius, Puffeldorf, etcétera, no estuvieron, no se conocieron traducidos en España. Hubo una selección muy clara de autores que podían traducirse. Y esos grandes autores nunca se tradujeron. ¿Y eso qué significa? Que sabíamos lo que teníamos entre manos. Que sabíamos que esos autores no eran los que podían avalar y fundamentar la teoría que se estaba desarrollando. Y otros sí podían desarrollar. Y en esto, ¿en dónde podemos encajar todo esto? Pues hay una tesis, que es la de Plongeron, ¿no? que es la ilustración católica, ¿no? Que habla pues de autores del mundo austriaco y bávaro, y ahí podíamos encajarlo. Con Dessing, con Anselmo Dessing, con Schwartz, con otros autores, ¿no? Entonces, ese es el mundo donde podemos encajar esta teoría, ¿no? Bien, y en definitiva, ese grito de Mayans de mediados del siglo XVIII, cuando dice el derecho natural no puede dejar de enseñarse, es lo que se consiguió, lo consiguió en el último tercio del siglo XVIII. Es decir, el conseguir que una materia tan moderna, tan necesaria, tan importante para la formación de juristas y futuros funcionarios públicos que servían al Estado, pues empezar a enseñarse en los reales estudios de San Isidro, ¿no? Y yo creo que queda mucho por investigar, ¿no? por sacar a la luz, ¿no? En este mundo del siglo XVIII, pero no debemos de verdad
y lo digo convencido, con la idea de que somos una parte menor del desarrollo, somos una parte sustantiva del desarrollo de una línea muy concreta del derecho natural que queda excluida en las historias de derecho natural hecha por aquellos que quieren poner de relieve otra línea. Que la producción no es muy grande. Si la comparamos con Alemania o con otros países, evidentemente no es tan importante. Pero es una producción que tiene su importancia y además su significado dentro de un mundo que, como decía mi amigo Fernando el Católico, se estaba haciendo del todo nuevo y nos cuesta muchas veces entenderlo. Muchas gracias.